al señor Javier Garat, tanto que ponente del Comité Económico y Social Europeo. Quiero agradecerle particularmente el hecho de que, como he indicado al principio, el Comité adoptara un dictamen de iniciativa sobre el tema de la descarbonización de la flota que le encargó la presidencia española. Lo han hecho ustedes en tiempo y forma y le doy ahora la palabra para presentar un breve resumen del mismo. Señor Garat, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Queridos ministros, señores ministros, es un honor representar al Comité Económico y Social Europeo en esta importante reunión para presentar, como bien decía, el dictamen exploratorio que solicitó la presidencia española y que, como también decía el ministro al principio, fue aprobado por unanimidad de todos los miembros del comité, los representantes de los empresarios, de los trabajadores y de la sociedad civil organizada en el pleno del 12 de julio. Este dictamen, que ya debería estar disponible en la web en todos los idiomas, da respuesta, como podrán comprobar, a las preguntas planteadas por la presidencia española a los ministros. Pero antes de entrar en detalle, me gustaría recordar algunos artículos que se mencionan en el dictamen sobre el plan de acción que también se aprobó la semana pasada. El primero, el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que muchas veces parece que no tenemos presente. La necesidad, que habla de la necesidad de garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola y pesquera, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar a los consumidores suministros a precios razonables. Asimismo, el artículo 5 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que habla del principio de proporcionalidad, pues establece que los Estados miembros deberán proponer la opción con menos impacto para la flota que garantice la efectiva conservación de la naturaleza. Y por último, el artículo 2 del Tratado de París, que habla de la necesidad de aumentar la capacidad de adaptarse a los impactos adversos del cambio climático y fomentar la resiliencia climática y el desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de una manera que no amenace la producción de alimentos. Estamos hablando, como se ha dicho, de la proteína animal más saludable y con menor impacto de huella de carbono en su producción. Bueno, pues como podrán comprobar, el comité en su dictamen da la bienvenida al documento de la Comisión Europea sobre transición energética y la descarbonización del sector, pero también solicita que la transición se haga de forma equilibrada, asumible y atendiendo a las especificidades de la flota. El CESE también dimensiona la realidad de las emisiones de la flota pesquera europea y mundial. Se ha mencionado antes el dato. La Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo nos dice que en 2020 las emisiones globales del mundo estaban entre el 0,1 y el 0,5% de todas las emisiones antropogénicas globales. Imagínense ustedes las de la Unión Europea. Y que la Unión Europea haya reducido un 50% sus emisiones desde el 1990, con lo cual el año de referencia a definir no debería penalizar ni al sector, ni debe reconocer sus esfuerzos. El sector, se ha dicho también esta mañana, es plenamente dependiente de los combustibles fósiles. Y por eso cualquier solución tiene que ser a medio y largo plazo. El CESE, y esto es importante, pide la creación de un fondo de emergencia para acelerar la descarbonización. Dedica un capítulo sobre la necesidad de renovación de la flota y de mecanismos de financiación adecuados. Se ha mencionado, la edad media de los buques supera los 30 años, por lo tanto hace falta un plan de renovación. Al ministro Planas le gusta decir que necesitamos buques del siglo XXI para el siglo XXI, pues el comité también incide en ello. Estamos de acuerdo con la Comisión Europea en la elaboración de una guía y de una base de datos específica sobre la financiación y los instrumentos de financiación de la Unión Europea para la transición energética. Ve el comité claramente las limitaciones que tiene el FEMPA, el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero. Solo buques menores de 24 metros, criterios de elegibilidad que limitan su uso. Lo mismo puede ocurrir con el Horizonte Europa. Por ello, el comité pide establecer un fondo específico y líneas de crédito para la modernización y renovación de la flota. Hay otro capítulo sobre las barreras a la transición energética y ahí encontramos los límites de capacidad. Las energías alternativas, ya se ha mencionado, en general requieren más espacio y constituyen un peligro adicional para la seguridad a bordo.
Por lo tanto, una inadecuada definición de capacidad pesquera en la política pesquera común dificulta la modernización de la flota para instalar nuevas tecnologías y mejoras sociales y de seguridad. El CESE propone también, por tanto, la revisión de las medidas de capacidad, como por ejemplo el uso del tonelaje neto o las fórmulas que utilizan Noruega e Islandia, que excluyen directamente las áreas destinadas al ocio o al descanso de los tripulantes. También, con relación a la fiscalidad de los combustibles, el CESE lanza un mensaje muy claro. No se pueden imponer nuevos impuestos en tanto que las nuevas tecnologías de propulsión y combustibles no estén comercialmente disponibles y la legislación europea adaptada. Da la bienvenida a la Asociación para la Transición Energética que ha propuesto la Comisión Europea. Y con relación a las alternativas al gasoil, se analizan, y no voy a entrar en ellas, todas ellas, ya sean gas natural licuado, ya sea amoníaco, ya sea hidrógeno, todas ellas tienen problemas. No son ahora mismo la solución a nuestras necesidades. Por eso hace falta definir una estrategia clara de desarrollo de esos combustibles alternativos y es necesario tomar decisiones políticas para garantizar que se otorgue prioridad a los buques pesqueros para tener acceso prioritario a los combustibles avanzados que poco a poco se irán generando, eso sí, con un precio asumible. Pedimos en el comité la promoción de iniciativas de economía circular a bordo para reutilizar residuos y financiar programas de recogida de basuras marítimas y algo que también se ha mencionado esta mañana, la capacitación de las tripulaciones, porque el día que tengamos nuevas tecnologías a bordo vamos a necesitar, para que sean más seguras y eficaces, que los tripulantes estén capacitados adecuadamente. Por último, les recomiendo que vean la parte final, que no tiene directamente que ver con la descarbonización, pero que es un capítulo llamado Amigo de los peces y de los pescadores, una visión para el futuro de un sector pesquero sostenible y de la Unión Europea, donde el comité aporta una visión global a largo plazo sobre la biodiversidad, la política alimentaria sostenible de salud y bienestar, buenas condiciones de trabajo, desarrollo rural y urbano sostenible y la autonomía estratégica de la que hablaba el presidente al principio de la reunión. Necesitamos reducir la dependencia del mercado de la Unión Europea de las importaciones de pescado. Termino deseándole a todos que disfruten comiendo pescados y mariscos, que aquí en Galicia lo van a encontrar fácilmente, porque les puedo asegurar que todos ustedes van a ser más felices, porque está demostrado científica y médicamente que induce cambios en las neuronas, que genera un neurotransmisor llamado serotonina, que produce felicidad de forma natural. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Galante. Esa contribución de la felicidad es siempre bienvenida y yo creo que es un impulso para nuestros debates. Tiene la palabra a continuación.